Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Bueno, la Biblia es un libro o una colección, podemos decir, de 66 libros inspirados por Dios, dividido en 2 testamentos. La primera parte, 39 libros. La segunda parte tiene 27 libros. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. En esos 1500 años, Dios progresivamente fue llevando a cabo y revelándose en su palabra, fue inspirando su palabra. Utilizó unos 40 hombres en ese periodo, 40 hombres en 1500 años. Diferentes hombres no se conocieron entre sí, reyes, líderes, campesinos, pescadores, etc. O sea, diferentes personalidades, médicos, recaudadores de impuestos. Fue redactada en diferentes lugares también, desierto, en calabozo, en palacios, en viajes, etc. En diferentes circunstancias, en guerra, en paz, prosperidad. En 3 continentes diferentes, África, Asia, Europa, en 3 idiomas, hebreo, muy poco en arameo y griego, y Dios se ha revelado, y esta ha sido captada esa revelación mediante inspiración, ¿no? Dios inspiró y ha cuidado su Biblia, ha preservado su palabra para que nosotros hoy la podamos tener, y no solo ha preservado, sino que también Dios ha permitido que sea y que siga siendo transmitida a muchas traducciones. Entre ellas tenemos nuestra traducción, ¿sí?, a nuestro idioma, y podemos tener la Biblia en nuestro estante. Y todo eso tenemos que entender que Dios hizo todo eso para que cada uno de nosotros podamos tener la palabra. ¿Y todo eso para qué? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Él quiso revelarse a nosotros, para que nosotros podamos leer su palabra y obedecerla. Para que podamos leer su palabra y obedecerla. ¿Sí? La palabra de Dios nos fue dada para obedecerla y experimentar la bendición de obedecerla, porque obedecer la palabra de Dios trae bendición. Siempre es así. Y justamente eso es lo que nos enseña esta porción. Que Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la obedezcamos y experimentemos la bendición de obedecerla. Vamos a observar en esta porción 3 actitudes que debemos tener los creyentes ante la realidad de que justamente la Biblia nos fue dada para que la obedezcamos. 3 actitudes, ¿sí? En primer lugar, debemos deleitarnos en obedecer la palabra de Dios. Debemos deleitarnos en obedecer la palabra de Dios. Verso 1 al 3. Debemos desear obedecer la palabra de Dios. Del 4 al 6. Y debemos determinar obedecer la palabra de Dios. Y estas 3 actitudes, obviamente, se ven en el creyente, en uno que es creyente. Porque el que no es creyente no se deleita, no desea y no determina obedecer la palabra de Dios. Al contrario, desprecia la palabra de Dios, desecha la palabra de Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No lo busca a Dios. Entonces necesitamos que Dios con su palabra poderosa atraviese nuestra vida, nuestro corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por medio de su palabra, Dios trabaja nuestra vida y llegamos a tener fe en el Señor Jesucristo, y a partir de ese momento Dios nos da vida, Dios nos hace nacer de nuevo, y una vez que nacemos de nuevo, entonces deseamos, como niño recién nacido, la leche espiritual. Se comienza a ocurrir ese deseo que antes no teníamos. Antes la despreciábamos, ahora la deseábamos.
Entonces son tres actitudes que tienen que ver con los creyentes. Pero tal vez estás acá y decís, mientras vamos desarrollando, decís, pero yo no tengo esos deseos, la verdad. Yo vivo la vida y ni leo la Biblia. Bueno, después vamos a ver. Es muy probable que no seas un creyente, pero tal vez hoy sea el día en que llegues a ser un creyente, ¿no? Que llegues a entender el Evangelio y que Dios te salve. Pero comencemos con el primero, la primera actitud. Debes deleitarte en obedecer la palabra de Dios. Eso lo vemos del verso 1 al verso 3. No sé si se dieron cuenta, sino cuando lo miran van a observar que no habla en primera persona, sino en tercera persona el salmista. Es como que da un paso atrás él y como que mira a los creyentes, y esto es lo que ocurre y lo que pasa en todo aquel que, en este caso, se deleita en obedecer la palabra de Dios. Tal vez lo hace para mostrar que no aplica solo a él, sino a todo creyente que vive de esta manera. ¿Sí? Comienza diciendo cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados, doblemente feliz. En realidad, bueno, que tienen la versión de las Américas, no sé si Reina Valera también, pero acá lo pone con signo de admiración y con un cuán bienaventurado, porque la idea es transmitir lo que esta palabra significa en el original. Y es una palabra que trata de transmitir una alegría, un gozo que no se puede explicar. Y entonces, con la traducción cuán bienaventurado, es como que una explosión, uno estalla de alegría, es un gozo, una alegría inexplicable. Eso es, un elevado estado de felicidad y de gozo. ¿Quiénes tienen ese gozo, esa alegría inexplicable? Y ahí dice cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Sí? Y obviamente enseguida nos damos cuenta que no está hablando de perfección, de alguien que es perfecto de manera impecable, porque ahí sí que diríamos no califica ni el salmista, y no tendría sentido que dé un paso atrás porque nadie es perfecto, completamente. El único que calificaría ahí sería Jesucristo, y que calificó de manera perfecta, y que podemos decir es la fuente y la evidencia de alguien que fue feliz, porque él vivió para hacer la voluntad del Padre, vivió al pie de la letra, siguió al pie de la letra las Escrituras, y ese hombre es la expresión exacta de felicidad. Pero cuando habla acá de perfecto, cuando habla primero de camino, está hablando de estilo de vida, de forma de vivir. Bienaventurados son los de camino, los que tienen un estilo de vida perfecto, irreprochable, intachable. No está hablando de impecabilidad, sino de irreprensibilidad. De alguien que lo ven y obviamente no es perfecto en el sentido de que es impecable, pero que tiene un patrón de vida y no se lo puede agarrar. No se lo puede agarrar en el sentido, este es un hipócrita. Lo miran y es un hombre, una mujer íntegra, que vive conforme a la voluntad de Dios, que es guiado por la palabra de Dios. Pensando en alguien del Antiguo Testamento, podemos pensar en Job, fue un hombre feliz, porque comienza diciendo Job que era hombre irreprochable, era un hombre irreprochable y que vivía para Dios. Ese hombre era un hombre feliz. Entonces, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, cuán felices, cuán elevado estado de felicidad y gozo hay en los que tienen un estilo de vida intachable. Eso es lo que está diciendo. Y estos son la segunda parte ahora, nos va a explicar la primera parte. Y va a decir, los que andan en la ley del Señor. Esos son los que andan, los que tienen una pauta habitual de vida, un patrón de vida, que es andar en la ley del Señor. ¿Sí? Esos son. Si ustedes prestaron atención a la lectura bíblica en el Salmo 1, comienza parecido. Cuán bienaventurado es el varón, es el hombre, y comienza diciendo de una manera rara, ¿no? Que no anda, diciendo lo que no hace, diciendo su felicidad, su dicha, ese gozo, esa alegría sobrenatural, no está en el pecado, donde todo el mundo busca
diferentes maneras de obtener felicidad, porque andan en busca de felicidad las personas. Y buscan en diferentes lugares, pero el salmista dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el camino de los pecadores, etcétera, etcétera, sino ¿dónde? En la ley de Jehová está su delicia. Ahí encuentra la felicidad, deleitándose en la palabra de Dios. No está en el pecado, está en la palabra de Dios. Grábense eso en la cabeza. El mundo te va a hacer creer que para ser feliz tenés que, y te va a llevar a un pecado. A los chicos, a los adolescentes te va a hacer creer que está en ponerte de novio, en probar cosas que Dios preparó para el matrimonio. Hacé eso y vas a ser feliz. O probá esa clase de cosas, ese pecado, y vas a ser feliz. Y vos lo vas a ver a las personas que lo están probando y parecen felices. Pero no te engañes. Créele a Dios. Créele a Dios. Dios dice que la felicidad está en obedecerle a Él. En obedecerle a Él, ¿sí? Está en la ley del Señor, dice acá. Una ley, ¿no? ¿Cómo te puede hacer feliz una ley? Todo el mundo quiere ser anarquista, o sea, no quiero que nadie me mande. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que quiero. Déjame tranquilo, porque se engañan que en ello está el poder encontrar la felicidad. Pero acá dice: los que andan en la ley del Señor. La ley del Señor, los que son instruidos de la idea, los que son orientados por el Señor. Y esto no es solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Jesús dijo en más de una oportunidad: si ustedes hacen lo que yo les digo, seréis verdaderamente bienaventurados. Si ustedes hacen, si ustedes practican lo que yo les enseño, Él es Dios encarnado. Si ustedes practican lo que yo les enseño, van a ser felices. Y fíjense, no si ustedes escuchan, si ustedes hacen lo que yo les digo, serán felices. En más de una oportunidad dijo eso. Entonces son felices los que viven conforme a la palabra de Dios. Los que viven en este mundo antibíblico de una manera bíblica. Los que toman decisiones, tenemos que tomar muchísimas decisiones en nuestra vida, en nuestra semana, en cada día, y todas esas decisiones las filtran por las Escrituras. Los que tienen matrimonios que son guiados por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo es un esposo? ¿Cómo es una esposa? ¿Cómo tengo que criar a los hijos? Los que trabajan y trabajan como Dios quiere que trabajen. O sea, los que en todo su andar no se conforman a este mundo, a este siglo, sino que son transformados en su mente por la palabra de Dios. Esos son felices. Esos son los bienaventurados. Y básicamente lo que nos está llamando estos versículos es a ser personas íntegras, ser personas puras. Ya sabemos, el pecado no es la palabra de Dios, que es totalmente lo opuesto al pecado. De hecho, el Señor nos dio su palabra para santificarnos, y santificarnos es alejarnos del pecado. De manera que cuando nosotros nos alejamos del pecado porque obedecemos la palabra de Dios y vivimos vidas perfectas en el sentido de intachables, estamos más cerca de la felicidad. Y cuando dejamos de ser santificados, bueno, nos acercamos, perdemos la felicidad y nos amargamos, y bueno, y todo lo contrario. Le leo un versículo que ayer lo compartió Nico en la reunión de matrimonio, Santiago, capítulo 1, versículo 25. Yo se los leo para argumentar esto que estamos diciendo. 1.25 dice así: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, que es la Biblia, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Ven? El que mira, Dios le habla por medio de su palabra, y hace lo que Dios dice, ese será bienaventurado. No el que lee y se olvida, como que se mira en un espejo, Dios me habló, o está en el servicio, Dios me habla,
estás mirando en el espejo, Dios te está hablando, y cuando te vas de acá te olvidas, no vas a ser bienaventurado. Es el que permanece, el que hace, esa persona va a experimentar la verdadera felicidad. Y podemos ver ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplos. ¿Se acuerdan de Pedro? En un momento lloró amargamente cuando negó al Señor. Pero en otro momento, cuando lo atraparon y lo castigaron y le pegaron y le dijeron que ahí era que tenía que llorar, y en ese momento estaba lleno de gozo, de felicidad. ¿Cómo puede ser? Porque cuando él negó al Señor, estaba pecando. Y cuando lo agarraron y lo maltrataron, él estaba obedeciendo al Señor y estaba experimentando un gozo, una alegría sobrenatural que viene por obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Es así. Y entonces versículo 2 nos sigue la idea: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vuelve a decir, o sea, el énfasis está en cuán felices, y ahora dice, son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que guardan, es decir, los que obedecen. Otra vez, patrón de vida. Los que obedecen el testimonio del Señor. Cuando abrimos la Biblia, encontramos testimonios del Señor. Dios testifica acerca de Él. Él se reveló. Ayer nosotros, para los que no vienen a la reunión de matrimonio, los que no conocen cómo hacemos la reunión de matrimonio, en una de las partes, antes de escuchar la palabra de Dios, pasa un matrimonio y se le hacen 3 preguntas que ya saben, y una de las preguntas nos cuentan, ¿no?, acerca de ellos. Y en ese momento nosotros conocemos más de ellos porque nos cuentan, porque ellos testifican de ellos. Y conocemos un poco más. Y está buenísimo. Y nos bendice. Cuando nosotros abrimos la Biblia es Dios contándonos de Él. Nos cuenta cómo Él es, ¿sí? ¿Quién es Él? ¿Qué espera de nosotros? Es Dios se reveló. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y nosotros leemos las Escrituras y Dios nos habla, y dice que acá que si guardamos sus testimonios, entonces experimentamos esa felicidad. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y dice, y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. La primera parte, si ustedes miraron el versículo 1, tiene que ver con los que andan, y podríamos decir tiene que ver con la conducta. Y acá nos dice los que lo buscan de todo corazón, y ahí vemos lo que siempre enfatizamos. Vemos la conducta, vemos el corazón. O sea, el énfasis está acá, no tanto en la conducta, pero una conducta que brota de un corazón, versículo 2, que busca al Señor. O sea, no es religiosidad, no es moralidad. Me enseñaron que tengo que hacer esto, esto y esto. Me enseñaron que el domingo tengo que venir a la iglesia. Me enseñaron que tengo que apartar un poco y ofrendar, todo mecánico. ¿No? Esto brota de buscar al Señor de todo corazón. Con todo el corazón le buscan, dice acá. Cuando habla de corazón está hablando... En el Antiguo Testamento cuando se habla de corazón es como hablar del asiento de todo el ser, de los pensamientos que afectan nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando dice de todo corazón, lo que está diciendo es con todo, podríamos decir hoy, con toda su mente, porque quiero conocer al Señor y para eso necesito mi mente, conocer, y que mi mente, lo que voy aprendiendo, inflame mi corazón y me movilice. Eso es adoración. Eso es una vida de adoración. Conozco al Señor, Él me habla y yo le obedezco. Eso es adorarle. Y yo me llevo Él es glorificado, obviamente, y yo me llevo el regalo de la felicidad, del gozo, de vivir de esa manera. Y cuando dice, y con todo el corazón le buscan, también yo quiero que vean que esto evidencia un compromiso sin reservas. Porque cuando dice, con todo el corazón le busca, nos está mostrando que hay que buscarle intensamente, porque como ayer nos enseñaba también Nico, Romanos 7, hay una lucha en nuestro interior.
Hay una lucha con la pereza, hay una lucha con ir a este libro a estudiar. Hay montones de ofertas en este mundo que nos quieren alejar de la palabra y nos prometen felicidad en otros lugares, en otras cosas. Pero acá dice, con todo el corazón le buscan. Eso sugiere un intenso esfuerzo por encontrar al Señor. No estoy hablando de nada místico, estoy diciendo un esfuerzo de apartar ese tiempo para orar al Señor y para, confiado de todo corazón, que esta es su palabra, y decirle, Dios, háblame, necesito que me hable, necesito aprender de vos, como vamos a ver más adelante. Y eso es un intenso, es un trabajo, hay guerra espiritual, dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, y ahí nos dice, ¿no? Es una batalla. El enemigo no quiere alejarnos de las Escrituras, Dios quiere acercarnos. Nuestra carne quiere alejarnos de las Escrituras, el mundo quiere alejarnos de las Escrituras. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos. Obviamente en el Señor, como vamos a seguir viendo ahora, en el Señor, porque un esfuerzo sin el Señor sería un esfuerzo en la carne, y la carne no quiere a Dios. Y cuando dice ahí, y con todo el corazón le buscan, la palabra buscar es indagar, preguntar, inquirir, interés acerca de algo, acerca de alguien. Yo le busco porque estoy interesado en conocer a una persona, estoy interesado en conocer al Dios Trino, que yo sé que se reveló en las Escrituras. Y lo busco, y quiero saber más de Él, y quiero aprender más de Él, porque necesito de Él, porque fui creado para Él, fui creado para adorarlo. Es ser como Esdras, que preparó su corazón. Esdras fue un bienaventurado. Él preparó su corazón para estudiar las Escrituras y para aplicarla. Era bienaventurado. Y obviamente que cuando la estudiaba y la aplicaba, eso no se lo podía guardar y lo enseñaba también a otros. Esdras 7:10. En Deuteronomio 4:29 dice la palabra de Dios, hablando de que el Señor cuando no obedezcan los va a disciplinar, pero si ellos claman desde ese lugar y lo buscan al Señor, el Señor se va a dejar encontrar. Escuchen lo que dice Deuteronomio 4:29. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si, esta es la condición, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Si lo buscas intensamente, el Señor se va a dejar encontrar. Pablo nos dice algo parecido en Filipenses 3:8. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. David dice en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, para estar en la presencia del Señor. Una cosa, eso buscaré. O sea, no es que no hacía nada David, era que su prioridad era esto. ¿Sí? Necesitamos nosotros buscar al Señor. Y dice el versículo 3, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Los que buscan al Señor, los que andan en la ley del Señor, son bienaventurados, son felices por andar en la palabra del Señor. Y acá nos dice el versículo 3, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. ¿Ven? Otra vez, la felicidad no está en el pecado. La felicidad está, porque acá está el contraste, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Ser obediente al Señor, ahí está la felicidad. No cometen iniquidad porque andan en sus caminos, andan guiados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios jamás te va a guiar al pecado. Nunca, no te puede guiar Dios al pecado. ¿Sí? El pecado no contribuye a la felicidad. La felicidad está en el proceso de ser santificados. La felicidad está en abandonar el pecado. Cuán bienaventurado, dijo David, aquel cuyos pecados son perdonados.
¿Se acuerdan cuando él pecó? Estuvo amargado 9 meses, 1 año. Sentía la disciplina del Señor. Pero cuando confesó, que es lo que Dios dice, obedeció a Dios, la misma palabra estalla, cuán bienaventurado es el varón. Se sacó un peso de encima. No estaba la felicidad en cometer adulterio, en mirar a una chica bañándose y hacer todo lo que hizo y esconder el pecado y porque fue engañado. Ahí está la felicidad. Vas a disfrutar. No disfrutó nada. Disfrutó en la carne, obvio, pero nada que ver. Estuvo amargado. La felicidad estuvo cuando confesó su pecado. ¿Sí? Cuando dicen no cometen iniquidad, obviamente no es que otra vez que son impecables, porque lo que está hablando es que su patrón de vida es que no viven en pecado, sino que viven obedeciendo a Dios. Y cuando pecan, confiesan. Porque 1 Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Si confesamos nuestros pecados, seré fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice no cometen iniquidad, está hablando de su patrón de vida, igual que andan en la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios, son perfectos, intachables, no impecables. Cuando pecan, confiesan. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, está la semilla de Dios en los creyentes. Y el fruto es lo que estamos viendo. 1 Juan 3.9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es salvo tiene como patrón de vida el pecado. Y la razón es porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces la palabra de Dios nos fue dada para que nos deleitemos en obedecer. ¿Sí? En segundo lugar, la palabra de Dios, o debemos desear obedecer la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra para que nosotros deseemos obedecerle a Él. Cada uno de nosotros. Verso 4 al verso 6 vemos eso. Observen, dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Fíjense el progreso del Salmo. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos. La idea de tú has ordenado, tú mandaste. Tú mandaste tus preceptos con un propósito. No para que digamos, qué bueno, qué lindo. Para que los guardemos. No es una sugerencia. Para que los guardemos, para que obedezcamos sus preceptos. Y esto nos muestra que nosotros entendemos cuando dice tú has ordenado, nos muestra que el salmista está entendiendo que si él va a la Biblia, ¿sí? Porque eso es lo que está diciendo, él va a la Biblia, él está creyendo que la Biblia es su autoridad, que Dios, el Dios del universo que habló y el universo existió, también habló en su palabra, y cuando él va a la palabra es la autoridad de él. Tú, dice acá, tú has ordenado. ¿Dónde? En la palabra. O sea, va a la Biblia entendiendo que es Dios hablándole a él. Que en la Biblia va a encontrar no sugerencias, sino mandatos de Dios para que él los obedezca. ¿Vas así a la Biblia? ¿Vas de esa manera a la Biblia? ¿Abrís la Biblia entendiendo que es Dios y que es la autoridad de Dios hablándote y diciéndote? Fíjate que dice, tú has ordenado que lo guardemos cuando tengamos gana. Dice así. Con diligencia. Con diligencia. ¿Sí? Con diligencia. Una de las cosas que aprendimos cuando Mateo era chiquito, escuché un sermón de Colosenses, no me acuerdo del pasaje, pero hablaba de 3 cosas. Cuando papá habla, te dice algo, lo haces la primera vez que te dice, lo haces completamente y lo haces con alegría. No tengo que hablar 2 veces. Es la primera vez, juntá los juguetes, completamente, hacelo todo y contento, no renegando. ¿Sí? Principio. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendemos de Dios, Dios nos habla para nuestro bien. Y Él nos dice, fíjate cuando lo querés hacer. A veces también nos pasa, le habrá pasado, le decía a tu hijo, tal cosa.
Sí, papá, sí, mamá. Y no la hace. Y después sufre las consecuencias porque no lo hizo y está sufriendo y está amargado o está llorando porque no hizo y está sufriendo las consecuencias. Y le decís, ¿viste? Si me hubieses hecho caso como te dije, ¿no estaría pasando esto? Bueno, con Dios lo mismo. ¿Cuánto más con Dios, que no se equivoca? Él nos dice que nos habla y nos manda para que seamos diligentes ya. No postergues lo que Dios te dijo. Dios te habla hoy, obedece hoy. No juegues. No la sigas pateando. Hasta que voy a ver hasta dónde aguanto. Hacelo. Obedece. ¿Sí? Fielmente, al pie de la letra, con prontitud, esa es la idea. Y el salmista acá razona, tú, Dios, nos diste tu palabra autoritativa con un propósito, para que yo la obedezca con diligencia, con prontitud. Eso es lo que dice. Vos decís, sí, yo leo la Biblia, pero yo te pregunto, según este versículo, ¿obedeces pronto? ¿Dios te habla? ¿Aprendiste? ¿Obedeces? Ayer aprendimos algo. ¿Obedeciste? ¿Dios te habla en su palabra algo? Es ahí, al instante. Porque es Dios. Y Dios me habla y me dice lo que tengo que hacer, si en el contexto del Salmo, para que yo sea ¿qué? ¿Un amargado o sea feliz? Para que sea feliz. Y cuando yo no obedezco, no estoy respetando su autoridad, eso, como padres, ¿les agrada a ustedes cuando le hablan a sus hijos y no le obedecen? No les agrada. ¿Y qué piensan? ¿A Dios le agrada cuando Él nos habla y nosotros entendemos, pero no obedecemos? No le agrada a Dios. Y Dios nos habla para que obedezcamos y experimentemos felicidad. Y somos tan necios que nosotros decimos, Dios, tengo un mejor plan. Todavía no. Tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos y obedecer completamente, no como Saúl, que hizo parte de lo que tenía que hacer. Fue desobediencia. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Samuel capítulo 15. Tenía que matar todo. Mató algo. Dejó algunas cosas. No fue obediencia eso. Lo buscamos de todo corazón al Señor, como vimos en el versículo 2. El Señor nos habla y obedecemos al instante, de manera inmediata, obedecemos a Dios, lo que Él nos dice. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. O sea, no estaban creciendo porque eran tardos para oír, pereza auditiva. Contrastándolo con lo que estamos viendo, Dios habla y prontamente obedezco. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No te engañes, no te engañes. Jesús en su gran sermón, el Sermón del Monte, terminó el Sermón del Monte con esa parábola diciendo, el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es el hombre necio? El que oye, como estamos escuchando nosotros, pero no hace. Es un hombre necio. Y al hombre sabio le compararé al que oye y obedece. Ese es sabio. ¿Sí? Fíjense el versículo 5, lo que dice el salmista. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Lo que está diciendo es, acá vemos humildad de parte del salmista. Vemos humildad, él está diciendo, ojalá mis caminos sean afirmados. Yo quiero que sean, porque yo quiero guardar tus estatutos. Ese es su deseo. Él desea obedecer a Dios. Pero como vamos a seguir viendo, él sabe que depende de Dios para obedecer. Necesita que Dios lo ayude a obedecer. Es dependencia de Dios. No es dice, listo, hablaste, bueno, yo lo hago. No, él en humildad dice, ojalá, Señor, yo pueda guardar, como dice ahí, mis caminos sean afirmados
para que yo guarde. Ese es mi deseo. Yo dependo de vos. Desea ser estable, desea ser perseverante para obedecer los estatutos. Él desea construir su vida sobre el fundamento firme. Y él sabe que Dios tiene que ayudarlo. ¿Sí? Él sabe que Dios tiene que ayudarlo a obedecer lo que él va aprendiendo. Y dice el verso 6, entonces, ese entonces conecta con lo anterior. ¿Se dan cuenta? Versículo 5, ojalá mis caminos sean afirmados para guardar. Eso es lo que yo deseo. Entonces, yo no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. O sea, si me ayudás, Señor, a que lo que me enseñás yo lo pueda poner en práctica, si vos me ayudás, no voy a ser avergonzado. Dependencia de Dios. Y obviamente que Dios lo va a ayudar. Pero si Dios no lo ayuda, porque Él no tiene humildad, porque cuando somos humildes, la Biblia nos dice que Dios habita con los humildes, ¿no? Para vivificar el corazón de los humildes. A Dios les atraen los humildes. O sea, si vos aprendés algo y decís, Dios, gracias por esto que me enseñaste. Por favor, Dios, ayúdame a ponerlo en práctica. Necesito que me ayudes. Es una persona humilde. Dios te va a ayudar. Pero si vos aprendés y te vas y no pedís ayuda a Dios para obedecer eso que aprendiste, no lo vas a poder poner en práctica. Porque en la carne no se puede, necesitas la gracia de Dios. Necesitas que Él te ayude. Entonces no seré avergonzado, no seré confundido, no seré desconcertado por no vivir conforme a la Biblia. Eso es lo que significa ahí avergonzado. Él sabe que la única manera de no padecer vergüenza es considerar todos los mandamientos de Dios, mirando atentamente a todos, ¿sí? A todos. Porque dice, para guardar tus estatutos, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos, no algunos. Los que me gustan y los que me cuestan un poco. O sea, todos. ¿Por qué? Porque vos hablás, porque vos sos mi autoridad, lo que vos decís está bien. Él está humillado, él reconoce, vos sos el Señor, vos guías mi vida. Y cuando venimos a las Escrituras nos encontramos con cosas, ¿sí? Por ejemplo, hoy no sé bien cómo fue la clase de nuevos miembros y no sé quiénes, pero yo siempre sé que cuando llega el momento de enseñar sobre el bautismo y se explica el Evangelio, o algunos de los que están haciendo el curso se dan cuenta, yo fui salvo después. Yo me bauticé a los 13, a los 14, pero yo entendí hace 2 años. Entonces empiezan a preguntar. Cuando me bauticé era inconverso, claro. ¿Y entonces qué dice la Biblia? Entonces me tengo que bautizar de nuevo, dicen. Bueno, eso es. En ese momento se están humillando. Están diciendo, Dios es la autoridad, Dios me está enseñando, Dios me está mostrando y yo obedezco. Lo que Dios dice, eso hago. Y así en cada área de la vida. Dios habla, Dios es la autoridad y yo obedezco. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Y está deseando de todo corazón, Dios, ojalá mis pasos sean afirmados. Entonces yo no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos, Señor. ¿Sí? Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos ilumine, necesitamos que Dios, por medio de su palabra, atraviese nuestro corazón y nos muestre. Y ustedes, yo estoy diciendo cosas que ustedes saben que es así. Nos vamos dando, en medida que vamos exponiendo las Escrituras, Dios nos va mostrando más y más y más, y vamos descubriendo más cosas. Es así, ¿no? Y a medida que vamos teniendo más luz, porque vamos creciendo y obedeciendo, tenemos más luz y más, y no es que nos vamos viendo mejores. En un sentido nos vamos viendo peores, porque tenemos más luz. Es como cuando entras a un lugar y entramos y la luz está tenue y parece que está todo bien y empieza a aumentar la luz. Ah, no, para acá hay tierra acá, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. A medida que Dios nos va abriendo los ojos, vamos viendo esa suciedad que hay en nuestra vida. Y tenemos insatisfacción y deseamos de todo corazón crecer.
pero sabemos que lo necesitamos a Él para quitar esa suciedad y para caminar como Él quiere que caminemos. Y le decimos, gracias Dios por mostrarnos esto, Señor, pero por favor ayúdame para afirmar mis pasos y obedecer. No quiero ser avergonzado. No quiero ser avergonzado. Israel teniendo la ley, teniendo profetas, teniendo al Hijo de Dios, no guardó la palabra de Dios. Esa es la historia de Israel, ¿no? Y una y otra vez, cuando no guardó la palabra de Dios, fueron avergonzados. Fueron llevados en cautiverio. Fueron avergonzados siempre. Y cuando obedecieron la palabra de Dios, disfrutaron y experimentaron felicidad. El pecado trae vergüenza. Vivir a Dios, seguir a Dios, trae gozo, trae felicidad. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? No quisieron. Acá el deseo del salmista era obedecer, pero el deseo solo no alcanza. ¿Sí? El deseo solo no alcanza. El alma del perezoso, dice un proverbio, desea, pero nada consigue, más el alma de los diligentes queda satisfecha. Acá el salmista estamos viendo que no es perezoso, desea, y él está diciendo que tiene que ser diligente, pero ahora versículos 7 y 8 nos muestra que él determina obedecer la palabra de Dios. Ese es nuestro tercer punto. Debes determinar obedecer la palabra de Dios. Te deleitás en la palabra de Dios, deseas la palabra de Dios, pero determinás obedecer la palabra de Dios. Versículo 7. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. ¿Sí? Él ya determinó, ya vimos todo cómo va desencadenando, cómo viene llevando el Salmo, y llega al versículo 7 y dice, con rectitud de corazón te daré gracias, coma. ¿Cuándo va a dar gracias? Al aprender tus justos juicios, al aprender tus justos juicios, al obtener información y someterme a ella. O sea que la alabanza, la adoración, no viene sin aprender. O mejor dicho, la alabanza genuina que Dios espera, porque Él ve el corazón, la adoración genuina no viene sin aprender. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Él se deleita, Él desea, Dios le habla, en humildad le dice, por favor, gracias Dios, por favor ayúdame a obedecer para no ser avergonzado. Y cuando vos, Señor, me enseñes y me ayudes a obedecer, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. El Señor me enseña y me ayuda a aplicarlo. ¿Y qué brota de mí? Gratitud, adoración. ¿Sí? De manera que una gratitud, o mejor dicho, una alabanza, sin un correcto aprendizaje no es alabanza correcta, ni adoración correcta. Y vos podés examinar tu vida y decir, ¿esto me pasa a mí? Pensá, ¿cuántas veces terminás de leer la Biblia cada día en la semana diciendo, gracias a Dios por mostrarme esto, Señor, muchas gracias, y gracias por el plato de comida que me das, gracias porque tengo un trabajo, gracias, Señor, porque tengo un auto para moverme, gracias, y empezás a como brota, porque Dios te mostró algo de su carácter en la Biblia, seguramente, te mostró que Él es el proveedor, que Él es el que te está sosteniendo, y así con cada área. Él te habla, vos aprendés y brota alabanza, brota alegría, brota gratitud. Y si vos te examinás y no brota gratitud del corazón, sincera, no un rito de que cuando ponemos los platos en la mesa para comer, ¿quién ora? Ora vos, ora vos. Señor, te damos gracias por la comida, en el nombre de Jesús, amén, como
un rito de que si somos evangélicos hay que hacerlo, sino del corazón, que Dios te proveyó ese plato de comida, que Dios te proveyó todo lo que necesitas, que Dios te dio esos hijos, y todo lo que tenés, y empezás a valorar todo, cada respiro. Yo no sé ahora si en 2 segundos voy a respirar, y si respiro es porque Dios me está sosteniendo. Gracias, Dios. Yo no sé si voy a terminar este sermón. El Señor me tiene que sostener. Antes de pasar, le pedía que me sostenga. Y cuando pensamos de esa manera, siempre va a haber gratitud. Cuando aprendemos sus justos juicios. Cuando no estamos aprendiendo sus justos juicios, no somos agradecidos. No hay alabanza en nuestro corazón. Y eso nos está mostrando algo. Nos está mostrando que tampoco somos bienaventurados. Nos está mostrando que no somos humildes. Porque pensamos que lo merecemos, que lo tenemos, que lo ganamos. ¿Sí? Él quiere seguir aprendiendo, el salmista. No está conforme con lo que sabe. Quiere profundizar más y sabe que si aprende más será porque Dios le va a dar ese entendimiento. Por eso dice, te daré gracias, te alabaré. Dice ahí, te alabaré. Fíjense, versículo 33, está ahí nomás, versículo 33 al 35. Él dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿Ven? Necesita que Dios le enseñe. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Necesita que Dios lo ayude a hacerlo. No se puede de otra manera. ¿Sí? La alabanza, hermanos, la gratitud, como dice acá, entonces evidencia si estás creciendo. Revela humildad, revela dependencia. Y la alabanza resulta de que estás aprendiendo. Si vos decís, no estoy siendo muy agradecido, vos te examinás y decís, no estoy siendo agradecido, agradecida, no brota alabanza de mi corazón, es probable que no estés aprendiendo. Fíjense el versículo 171 de este mismo Salmo. 171. Dice, profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. ¿Por qué hay alabanza? Porque el Señor me enseña. Si el Señor no me enseña, y no me enseña no es porque Él no quiere enseñarme, es porque yo no me humillo, como estamos viendo, para que me enseñe, entonces no hay alabanza, no hay gratitud. Es un buen parámetro para medir si estamos creciendo espiritualmente. ¿Hay gratitud? ¿Hay alabanza? Y esa gratitud, esa alabanza, viene de lo que estás aprendiendo, entonces estás creciendo espiritualmente. Y dice el versículo 8, tus estatutos guardaré. ¿Ve? Él determinó hacerlo. No me dejes en completo desamparo. ¿Ven? Ahí el complemento. Vemos la responsabilidad humana, tus estatutos guardaré, yo voy a hacer eso. Y dependencia, soberanía de Dios, no me dejes en completo desamparo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, yo buscaré tus estatutos. Dios produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. No me dejes, Señor, en completo desamparo. Sosténme para estar seguro y que pueda seguir de esa manera. Desea, Él ha determinado obedecer. ¿Es así tu vida? Podemos decir que un cristiano infeliz es una contradicción, ¿verdad? Decir, yo soy cristiano y soy infeliz es una contradicción, por lo que vemos acá. El cristiano debe ser feliz. Debe ser feliz. ¿Por qué? Porque despreciaba la palabra de Dios, estábamos perdidos, rechazando a Dios. Dios nos buscó, nos salvó y ahora yo deseo la palabra de Dios. Tengo luchas, obviamente,
Pero el patrón del cristiano debería ser deleitarse en la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, determinar obedecer la palabra de Dios. Y siempre estamos ahí luchando y seguramente Dios te habló y ajustá la vida para vivir conforme a lo que este salmo nos dijo. Pero ser infeliz y vivir continuamente siendo infeliz es una contradicción. O no estás obedeciendo a Dios, no estás andando en su voluntad, ¿sí? Tal vez estás leyendo, pero no es un libro mágico en el sentido que decís, hoy, a ver qué toca la lectura de hoy, y lees la lectura de hoy y marcás, y te vas y ni te enteraste de qué se trató el pasaje, no te quedó nada. Al otro día, a ver qué toca hoy, y lees la porción que te toca y marcás, y así todos los días. Por hacer eso no va a pasar nada. Porque tenemos que venir y buscar de todo corazón, entendiendo que Dios me habla. Y necesito que Él me abra los ojos para ver las maravillas de su ley. Y Él me habla y me revela de su carácter y me da principios eternos. ¡Wow! Gracias, Señor, por esto que me dijiste. Por esto que aprendí. Ahora, Señor, por favor, ayúdame a obedecerlo. Voy a ir a trabajar y necesito aplicar esto. Gracias porque lo tengo que aplicar con mi familia, lo tengo que aplicar en mi barrio, porque tengo que aplicarlo cuando vaya a la universidad, cuando vaya a donde sea. Ayúdame a poner en práctica esto que me dijiste. Señor, gracias, y vas contento y agradeciéndole a Dios porque te habló y porque lo vas a obedecer. Eso es adoración. Y seguramente va a haber una alabanza en tu vida, porque Dios te habló y lo estás poniendo en práctica. Entonces, un cristiano infeliz es una contradicción. O no estás obedeciendo, como dijimos, o no eres cristiano. ¿Sí? No eres cristiano. Y para llegar a ser un cristiano, necesitas venir a los pies de Cristo, la fuente de felicidad. Cristo es Dios. ¿Sí? Que se hizo hombre en una etapa de la historia, hace 2000 años atrás, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, nació. Por eso celebramos en diciembre la Navidad, el nacimiento de Cristo. Jesús fue un bebé, pero ese bebé, diferente a todo bebé, era 100% hombre, 100% Dios. Era Dios y hombre. Y Él vino para morir por los hombres, por la humanidad, por el ser humano, pecador, como un sustituto en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, para pagar nuestros pecados, para pagar nuestro infierno. Y lo pagó. Él cuando estuvo 3 horas sufriendo ese castigo eterno, ese castigo que no podemos entender. Y cuando pagó todo, entregó el Espíritu. Él decidió morir. Dijo, consumado es, pagué todo. Y resucitó al 3er día para proveer justificación a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús. Entonces, el primer paso para llegar a ser un bienaventurado es venir al bienaventurado que murió en la cruz por vos como un sustituto y venir en arrepentimiento y fe. Si venís arrepentido por tus pecados, creyendo en Jesús, abrazando a Jesús, pidiéndole que te salve, Él te salva. Y automáticamente en ese instante Él te salva y vas a experimentar esa felicidad. Y vas a comenzar a transitar el camino de la felicidad. Porque si eso pasó, va a ver que algo pasó en tu interior. Y vas a comenzar a tener deseo por este libro que antes no tenías. Y vas a decir, wow, este libro yo lo leía, pero no me llamaba la atención como ahora. Ahora entiendo. Antes no entendía nada. Claro, Dios te abre los ojos porque Él viene a vivir, el Espíritu Santo, en tu vida cuando te salva. Y comenzás a entender la Biblia. Y comienza a pasar todo lo que vimos en el Salmo. Espero que esa sea la realidad en cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que somos, ya somos creyentes, que examinemos y meditemos y le pidamos a Dios, Dios, por favor, háblame. Dios, por favor, ayúdame a aplicar lo que me hablaste. Y si no sos un cristiano, no te vayas de este lugar sin sacarte todas las dudas. Que hablemos de este gran mensaje, ¿sí?, de salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por revelarte y por
decirnos, Dios, dónde está la felicidad en un mundo que ofrece una felicidad falsa, Señor, que ofrece, que engaña, Dios, que hace creer al hombre que la felicidad está en cualquier cosa menos en ti. Gracias por mostrarnos la verdad, Dios. Pero nuestra carne sigue estando en nosotros y muchas veces nos dejamos engañar. Ayúdanos a que esta convicción que tenemos, Dios, crezca cada vez más. Que cada día podamos tener ese tiempo, Dios, de oración, de lectura en adoración, sometiéndonos a tu autoridad, Señor, pidiendo que nos hables para poder obedecerte diligentemente, con prontitud. Y también te necesitamos, Dios, para que nos ayudes a obedecerte. Por favor, te lo pedimos. Y rogamos, Dios, como siempre, si alguien no te conoce, pedimos, Dios, que traigas arrepentimiento y fe para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios.